día, disculpen la demora de hora. Bueno, muy buen lunes para todos. Comenzamos, perdón, este retraso de 3 minutos. Le damos un muy buen lunes, le deseamos un buen lunes a todas las personas. Estoy acá de administrador hoy, así que ahí aceptando para que se vayan sumando todas las personas. Por favor, les pedimos a todos mantengan silenciados los teléfonos, los micrófonos. Yo voy a estar haciendo ese trabajo, pero si se me escapa alguno, ya estamos, somos una comunidad, siempre lunes a lunes nos encontramos, así que ya estamos en confianza para pedir ese tipo de cosas. 11 de la mañana, 3 minutos, está toda la mesa reunida y ya nos empiezan a saludar las personas que se suman todos los lunes, así que les mandamos un gran abrazo. Un lunes más para repasar todas las novedades de la semana con Juan Manuel Barrero, con Hugo Rossi, con Martín Calos, con Matías Alonso, está Mauge por ahí, está Luma Chay, ahí se sumó también Meli Oliva, una gran amiga que está colaborando muchísimo con nosotros. Sin mucho preámbulo, hay muchísimas novedades. Cualquier consulta que nos quieran hacer, nos escriben al chat de la plataforma. Vamos a estar leyendo las preguntas y respondiéndolas ahora en un ratito. Y si quieren saber algo en la semana, nos escriben a agromanagement.global@gmail.com. Vamos a estar recibiendo los correos y tratando cualquier tema que nos quieran consultar en la semana. Le doy la palabra sin mucho más preámbulo a Juan Manuel Barrero con todas las novedades. Juan Manuel, muy buen día y todo tuyo. Buenas, gracias Gonza, buenas a todos, a todo el equipo, un gusto verlos como todos los lunes y bueno, nada, sabrán que los contadores estamos con mucho trabajo en estos días y seguramente también ustedes estarán con sus declaraciones juradas de impuestos, así que bueno, nada, tenemos algunas noticias y también traje algún temita después para comentar y que pueda generar alguna consulta después. Bueno, si bien el Consejo, ahí estábamos hablando con Hugo, que el Consejo presentó un amparo para que se prorroguen por 60 días las declaraciones juradas de impuestos de impuesto a las ganancias, bienes personales y el impuesto cedular. La AFIP prorrogó la semana pasada hasta el 31 de agosto el plazo para la presentación de declaraciones juradas informativas de estos tres impuestos del periodo fiscal 2019 y a su vez, digamos, hasta el 31 de agosto las informativas y por 15 días las determinativas, pero bueno, tendremos que ver qué pasa con el amparo del Consejo. Y lo mismo, bueno, se sigue vigente esto de que habíamos hablado, que no se tendrá en cuenta la categoría del CIPER para el sistema que es el sistema de riesgo que tiene AFIP para el pago en cuotas de los impuestos. Así que bueno, hay una buena noticia, por lo menos para nuestro equipo, y estamos contentos, la festejamos en la semana pasada, así que bueno, nada, por lo menos es un respiro. Después hay alguna novedad respecto a la provisión de despidos, ya que el gobierno nacional decidió prorrogar por 2 meses la prohibición de efectuar despidos de trabajadores sin justa causa o por falta o disminución de trabajo o en el marco de la pandemia del coronavirus. Así que bueno, hasta septiembre teníamos hasta julio que iba la prohibición de despidos, pero bueno, el gobierno nacional decidió hacer esta prohibición hasta fines de septiembre.
Respecto al ATP, como siempre que traemos las novedades, bueno, salió también esta semana que el Estado continuará pagando parte de los salarios a los trabajadores del sector privado, digamos, principalmente aquellas que hayan caído su facturación de junio 2020 respecto a junio 2019. Esta vez el beneficio no se tendrán en cuenta las zonas de aislamiento ni las zonas de distanciamiento, solamente se considerará como único parámetro el tema de la facturación. Es decir, que dado que hay muchas provincias y ciudades del interior que están en evolución de sus indicadores sanitarios, ahora se deja de considerar todo el tema de las zonas de aislamiento y distanciamiento y pasa a ser el único criterio la facturación. Y bueno, como en los últimos meses, las empresas que reciban el salario complementario no podrán distribuir utilidades, no podrán operar con contado con liquidación, no podrán hacer tampoco pagos a sujetos relacionados que tengan domicilio o residencia en países de baja o nula tributación o países no cooperantes. Así que bueno, es importante también considerar esto a la hora de adherirse al ATP. Por lo visto, esto va a continuar y bueno, desde ya pone también en exigencia las finanzas del Estado, ¿no? Y bueno, por último traje un tema que a la mayoría de las empresas agropecuarias le sucede en algún momento de su existencia, que es la fecha de cierre de ejercicio, muy famosa y la verdad que es algo muy consultado. Y digamos, hay muchos aspectos a tener en cuenta al momento de cambiar una fecha o de iniciar un emprendimiento agropecuario. Y desde ya que cada caso es particular, uno no puede copiar y pegar lo que hizo otra empresa porque cada caso, cada empresa y cada vínculo es único. Pero bueno, el típico ejemplo es que el campo puede estar a nombre de la madre o del padre y los hijos tienen que continuar la actividad y cómo se organizan, o dos personas que pueden iniciar una actividad, un emprendimiento agropecuario. Y bueno, hoy traje, digamos, vamos a hablar de dos puntos trascendentales que debemos considerar, tanto desde el aspecto contable como del aspecto impositivo, y acá me gusta siempre diferenciar, son disciplinas muy específicas cada una. Normalmente una persona que sabe mucho de impuestos no sabe mucho de contabilidad. Nosotros en este caso recomendamos siempre buscar a los especialistas, pero porque no, la persona que sabe de normas contables no es la persona que necesariamente hace profundidad en los temas impositivos. Pero bueno, por eso siempre es importante ver desde los dos aspectos de manera separada y no confundir que es lo mismo. Muchas veces no entendemos la diferencia o no podemos diferenciar, pero por un lado está el aspecto impositivo y por otro lado está el aspecto contable y obviamente los aspectos legales, ¿no? Bueno, y los dos temas más importantes de la fecha del cierre de ejercicio, cuando vamos a iniciar un emprendimiento, o el tipo societario sobre el cual funcionará la empresa. Y es habitual, digamos, encontrar en digamos, muchas empresas estén desarrollando actividades agropecuarias que tengan cierre el 30 de junio o el 31 de diciembre, son los cierres más conocidos, pero puede ser porque sea por una necesidad de grupo económico. Nos pasa muchas veces que el grupo económico tiene otras empresas y cierra en esa fecha, y por eso la actividad agropecuaria también se adapta a esa fecha, o bueno, por cualquier otra razón, ya que es libre de elegir cualquier fecha de cierre de ejercicio. Ahora bien, si elegimos la fecha de cierre de ejercicio con fines fiscales, podría llegar a cambiar esta decisión, es decir, que podría elegirse con un propósito de atenuar la tributación de impuestos, ¿no? Y acá recordamos que la actividad agropecuaria evaluamos, por un lado, evaluamos el resultado de producción y no el resultado económico, siempre a los efectos de la exposición contable y también del impuesto a las ganancias. Y vamos con un ejemplo. Por ejemplo, si se trata de una empresa que desarrolla una actividad ganadera de cría, la elección del cierre de ejercicio sería conveniente que fuera en un mes donde no se producen la mayor cantidad de nacimientos. Esto sería para no cargar al cierre de ejercicio con la mayor cantidad de stocks, y de esta manera podremos deferir el impuesto a las ganancias por un año. Es decir, si la mayor parición y los nacimientos ocurren
a fines de octubre y la sociedad tiene cierre de diciembre, entonces ese ejercicio tendrá un mayor rodeo y por ende mayor impuesto a las ganancias. Pero por el otro lado, si hubiésemos elegido un cierre de septiembre y la mayor cantidad de nacimientos, como dijimos, sería en octubre, estarían ocurriendo los nacimientos en el ejercicio siguiente y de esta manera el tributo se encuentra diferido y con ello obviamente un importante ahorro financiero y obviamente considerando el aspecto inflacionario que tiene una gran importancia en la Argentina. Este tipo de ejemplos y otros son aspectos que debemos analizar a los fines fiscales y la fecha de cierre, pero de nuevo va a depender, por ejemplo, hasta desde la zona donde producimos, porque puede ser que en alguna zona los nacimientos se dan en octubre y en otra zona puede ser en otro mes. Y bueno, hay muchas variables que debemos entender y no todas las empresas tienen la misma estructura. Y después respecto al tema societario, bueno, es importante también que se evalúen los pros y los contras al momento de iniciar esto. Y bueno, como ya sea puede ser el costo de funcionamiento, ya sabemos que tener una sociedad implica llevar libros, llevar una contabilidad, llevar otro tipo de costo administrativo y también otros requerimientos. Y en el caso, por ejemplo, de una sociedad no regular, que podría ser una sociedad de hecho, en definitiva es mucho más sencilla de llevar y bueno, el impuesto a las ganancias va en cabeza de las personas. Pero en definitiva, esto implica no solamente los costos de mantenimiento y de estructura, sino también las ventajas y desventajas impositivas que pueda tener cualquier estructura. En definitiva, y un poco para cerrar, porque ya me pasé el tiempo, será importante planificar este tipo de cosas antes de tomar una decisión y bueno, acá es importante también conversar con gente que pueda acompañarlos en esta decisión. Con esto, bueno, dejo mis temas hasta acá y quedo también a disposición cualquier consulta que pueda responder después de que pasen mis amigos. Gracias, Juan. Queda abierto el chat de consultas. En un ratito vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Nos escriben a la plataforma. Le damos la palabra a Hugo Rossi con todas las novedades de la semana. Hugo, ¿cómo estás? Muy buen día. Todo tuyo. Buen día, ¿cómo les va? Buena semana, con frío acá. Bueno, una semana con algunas novedades interesantes, algunas adelantó Juan, sobre todo los aspectos laborales, pero después hubieron novedades normativas en otros ámbitos que repercuten en nuestras empresas, de nuestro sector. Puntualmente la aduana emitió una resolución general, la 4764, donde retoma el tema de fijar precios de referencia para exportaciones. En este caso lo hace para el producto cebolla, pero en sus considerandos dice que se toma esta decisión en el marco de un sistema de administración cambiaria. Este tema de los precios de referencia de exportaciones es algo que ya ocurrió en la Argentina en el pasado, en épocas donde hay brecha cambiaria, porque básicamente los exportadores tienen un desincentivo a liquidar al dólar oficial, obviamente, porque la diferencia con el paralelo es muy grande. Entonces, ocurren situaciones donde se declaran menos de lo que en realidad se está exportando para poder completar la verdadera totalidad de la exportación al precio blue o paralelo por separado, o en el exterior, normalmente son operaciones que están en el exterior. En mayo AFIP ya había dictado una resolución de carácter precautoria por este tema, pero ahora por primera vez aduana saca una resolución para un producto. Habitualmente los productos que más sobre los cuales más se hacen precios de referencia son los del sector agropecuario o alimentario, por eso lo advertimos, porque es la primera, es de carácter individual, aunque es una RG, pero puede ocurrir que empiece a pasar con otros productos. No es que la aduana fije precios de exportación, sino precios de referencia a los fines de determinar los tributos que haya que pagar. Así que atención con este tema, porque en la medida en que la brecha continúe, es probable o es de esperar que otros productos del sector que se exportan empiecen a tener precios de referencia de exportación. Por otro lado, en línea un poco también con la prórroga del DNU sobre despidos que comentaba Juan, la UIA y la CGT acordaron y firmaron prorrogar aquel acuerdo que habíamos comentado, quizás algunos recuerden, en uno de estos lunes, por 60 días, desde el 1 de agosto, o sea, también hasta fin de septiembre, ese acuerdo que había facilitado la suspensión de trabajadores que no tengan tareas por la situación de la pandemia, con un pago de una reducción de hasta el 25% del salario neto, o sea, un 75% de lo que venían cobrando.
se volvió a firmar este acuerdo marco, hubieron muchas presentaciones, casi 1000, un poquito menos, desde que se firmó por primera vez en el mes de abril. Vamos a ver si las empresas continúan presentándose bajo esta figura, pero básicamente lo que hace este acuerdo, que es marco, es las empresas que estén bajo la UIA o alguno de los sindicatos de la CGT, puedan presentarse y tener un fast track, digamos, o una preaprobación, y los requisitos sean bastante menores, para efectivamente suspender trabajadores con reducción de salario. Por otro lado, una de cal y una de arena, el Ministerio de Trabajo rechazó el procedimiento preventivo de crisis para la aerolínea LATAM. Si bien no es del sector, lo comentamos porque es interesante la razón del rechazo. Para hacer un resumen corto, el procedimiento preventivo de crisis es una especie de procedimiento administrativo ante el Ministerio de Trabajo que las empresas tienen que cumplir en caso que vayan a realizar una reducción importante, entre el 5 y el 15%, depende del tamaño de la empresa, de su nómina de empleados. En este caso, la aerolínea LATAM, que anunció públicamente que se va a retirar del país o va a reducir sus operaciones, inició ese procedimiento que es obligatorio ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio se lo acaba de rechazar, y el fundamento, acá viene el punto por el cual nos parece importante para las empresas del sector, el fundamento es que todavía está vigente la prohibición de despidos sin causa o por falta de trabajo, que sería el motivo, ¿no es cierto? O sea, la causa sería que al la empresa retirarse del país o cesar sus operaciones, hay disminución de trabajo. El decreto que acaba de comentar Juan, que se prorroga hasta fin de septiembre, expresamente prohíbe los despidos para esa causal, y por esa razón el Ministerio de Trabajo le rechaza el procedimiento preventivo de crisis a la TAM y no puede reducir su nómina. Esto, que es de otra actividad, es interesante para el sector porque mientras continúen las prórrogas de la prohibición de despidos, evidentemente las empresas con este antecedente van a tener dificultades de acceder a este procedimiento para reducir la nómina de empleados. Así que atención, esta es otra consecuencia derivada de la prórroga de la prohibición de despidos. Por otro lado, se actualizó el protocolo para transporte automotor de cargas mediante una resolución conjunta a las 5 del 2020. Varios ministerios, entre ellos Agricultura de la Nación, modificaron el protocolo para la emergencia de COVID para transporte automotor de cargas generales y peligrosas en las rutas nacionales, así que aquellas empresas que sean dadores de carga o empresas de transporte del sector, atención, vean la resolución conjunta porque introduce nuevos requisitos para la circulación de los camiones con productos del sector en las rutas nacionales. A su vez, SENASA oficializó la designación de 2 funcionarios relevantes para nuestro sector. El señor Emiliano Riñola como coordinador regional de inocuidad, calidad agroalimentaria en la regional NOA del SENASA, así que aquellas empresas que estén ubicadas en esa zona ya tienen designado su nuevo coordinador regional. Y a su vez a la señora Ángela González Gentile como coordinadora general de gestión técnica en inocuidad y calidad agroalimentaria a nivel nacional, ¿no? En SENASA. Así que las empresas que trabajen o tengan trámites en SENASA, ya hay 2 nuevos funcionarios designados en estas áreas. Pasando a las novedades más de lo legislativo, sigue avanzando la ley de teletrabajo, les venimos comentando semana a semana los avances porque es una ley que va a tener alto impacto en su aplicación y ya está muy próxima a avanzar. El Senado, luego de haber escuchado, como les habíamos comentado hace 2 semanas, al ministro de Trabajo, la semana pasada consensuó, en realidad el bloque oficialista decidió pasar a la firma un dictamen que es tal cual la media sanción de diputados. Es una media sanción que había recibido críticas en 3 o 4 aspectos centrales por parte de la UIA y diferentes cámaras empresariales, y también la oposición. Bueno, el oficialismo en principio tomó la decisión de pasar a la firma un dictamen que no modifica ni atiende esos pedidos de cambio, es decir, que está próxima a ir al recinto y convertirse en ley. Recuerden que es una ley que si no se modifica va a entrar en vigencia a los 90 días luego de la pandemia. Insistimos, al estar tan cerca, seguramente si ocurre su sanción en las próximas semanas, la vamos a comentar, pero introduce modificaciones relevantes que van a impactar en la forma en que hoy se hace el teletrabajo, que básicamente hoy está desregulado.
Y por último, para pasar al tercer poder del Estado, Poder Judicial, como venimos siempre organizando la presentación de los lunes, bueno, hoy comienzan a funcionar finalmente los juzgados de primera instancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta es toda una novedad. Veremos si esto implica novedades en presentaciones respecto de concursos, quiebras y temas laborales. Si bien hay una nota que le envió la Cámara Civil y Comercial a la Corte Suprema para prorrogar este inicio hasta el 4 de agosto por las cuestiones de seguridad, higiene y edilicias, por ahora, hoy comenzó tribunales, vamos a ver qué consecuencias trae eso. Algún que otro fallo interesante, como siempre les traemos, en este caso de la justicia del trabajo, un caso que vamos a llamarle Carrefour. La justicia hizo lugar a una medida cautelar a favor de un empleado que es responsable del cuidado de sus hijos, un empleado varón, y lo recalco porque ahora les voy a hacer los comentarios. La mujer es personal de salud, y la empresa había pretendido que quien tomara la licencia fuera ella, pero como es personal de salud, que es esencial, y si bien el hombre es personal esencial también por trabajar en la industria de la alimentación, la justicia consideró que el caso de la mujer es más esencial por ser personal de salud, y por lo tanto ordenó a la empresa que le otorgue la licencia extraordinaria, que no se lo había otorgado, y que le pague los salarios que no le había pagado, los salarios atrasados. Lo comentamos porque es un tema interesante, es un fallo donde se pone en discusión dos trabajadores esenciales en una casa donde hay niños menores de edad, y la justicia determinó que los de los personales de salud son más esenciales, y entonces las empresas del rubro alimenticio deben darle, en ese caso, licencia al trabajador de su actividad, por más de que sea actividad esencial. Lo comentamos porque impacta directamente en lo nuestro. Y finalmente un comentario del tema provincias. Recuerdan que siempre he venido contando el caso de la frontera entre Córdoba y San Luis y las problemáticas junto con otras provincias de ingresar para, sobre todo, los productores agropecuarios. Ya habíamos comentado que había habido dos fallos contradictorios, uno iniciado en Río Cuarto por varias entidades del sector agropecuario. Bueno, la provincia de San Luis se presentó, rechazó que el juzgado de Río Cuarto sea competente para determinar si las medidas que tomó para restringir el acceso a la provincia son constitucionales o no. Y entonces el juez federal de Río Cuarto, y esta es la novedad, mandó el expediente a la Corte Suprema. Es decir, hoy la Corte Suprema de Justicia, por primera vez desde que inició la pandemia, tiene en sus manos un expediente a resolver, si bien es por una cuestión de competencia y no de fondo, para resolver si las restricciones a los ingresos en la frontera de las provincias, recuerden que esta semana tuvimos imágenes impactantes en el norte del país con camioneros ingresando a las provincias del norte, si esas restricciones son constitucionales o no. Veremos si la Corte toma el caso y si se expide sobre la cuestión de fondo o solamente sobre la constitucionalidad, pero es la primera vez que esto ocurre. Por ahora estaríamos con eso. Bien, muchas gracias, Hugo, muy completa la información. Después me gustaría que charlemos algunos temas de otras prórrogas, a ver si nos podés ayudar, si preparamos el tema para más adelante, pero me parece que hay mucha gente afectada por un montón de cuestiones de vencimientos de cosas que está bueno estar al tanto a ver cómo se van a solucionar, pero ahora en un ratito lo charlamos. Ya están llegando algunas preguntas, ahora en un ratito las vamos a responder. Vamos con el tema de la economía, el dólar. ¿Qué pasa por ahí, Martín? Buen día. Buen día, Gonza. Buen día a todos y todas quienes están escuchando como todos los lunes. Así que, bueno, un gusto arrancar la semana de vuelta charlando un poco. Y después de lo que han comentado Hugo, que para mí lo del teletrabajo hay que seguirlo, hay muchos problemas en esa ley, muchas cosas interesantes que hay que regular, pero muchos problemas. Vamos a hablar un poquito del dólar. Porque viene cambiando la tendencia y no hay que perderle el rastro. La tendencia mundial. A ver, por supuesto, como en toda crisis, esta crisis también arrancó con lo que se conoce como el flight to quality, el vuelo, el salto a la calidad, según qué bibliografía agarremos y en qué idioma esté. Que la idea siempre es, bueno, cuando hay incertidumbre a nivel mundial sobre qué está pasando, los capitales huyen hacia activos seguros. Y el activo más seguro del mundo, todavía al día de hoy, es los bonos públicos, los títulos públicos de Estados Unidos. Generalmente se dice que lo que rinde casi 0% de interés, porque es solamente seguro, es el bono a 10 años del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, de hecho ahora está en 0,5% aproximadamente el rendimiento anual de ese bono.
Ahora bien, eso por supuesto generó una demanda en ese momento que fortaleció al dólar. Las últimas semanas estamos viendo el movimiento inverso, una debilitamiento, perdón, vamos a dejar de inventar palabras, del dólar y al revés, un fortalecimiento de todas las monedas contra las cuales el dólar suele compararse. Hablemos del euro, del franco suizo, del yen o del yuan. Esto tiene consecuencias y eso es lo que nos interesa a nosotros en Argentina. Básicamente, vamos a mirar un par de números rápido, ¿no? El dólar había llegado a su punto más fuerte, digamos, en febrero de 2019, y desde ahí viene lentamente devaluando, y en el último mes perdió 3%. Para nosotros 3% es un número chico, pero a nivel mundial que el dólar se debilite 3% en un solo mes es un montón. Vamos a tener, de hecho es el peor julio en términos de fortaleza del dólar en una década, desde 2010, que estábamos en medio de la crisis previa mundial, ¿no? La que se inicia con las hipotecas. ¿Y por qué? Y bueno, ¿por qué incertidumbre respecto de qué está pasando con el dólar? Está la cuestión, obviamente, de la pandemia, inevitable. Está la cuestión de la elección presidencial en noviembre. Ahí tenemos la posibilidad de que Biden o Trump se disputen con Biden ahora creciendo mucho en las encuestas. Hay un montón de temas ahí a ver, porque es colegio electoral, no es voto directo, entonces hay que ver qué pasa ahí. Igual, de todas maneras, con dos discursos que no son tan distintos esta vez en términos de, al menos, política exterior, porque ambos están hablando de hacer un poco esto de hacer política industrial de vuelta, cada uno a su manera. La Reserva Federal está hablando de metas de inflación promedio y eso parecería marcar que va a bajar de vuelta las tasas de interés. Y el otro gran tema, obviamente, es el conflicto con China. Si habrán visto, y esto digamos, lo leía en algunos de los medios, ¿no? En Bloomberg, en el New York Times esta mañana, que Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, estuvo la semana pasada haciendo bastantes aseveraciones muy fuertes respecto de cómo Estados Unidos tiene que lidiar con China, ya no desde una cuestión diplomática, sino con una confrontación muy directa. Y el análisis que se hace es que básicamente esto pone en riesgo el esquema de crecimiento futuro de Estados Unidos. Entonces, con todo esto, tenemos hay un problema de debilitamiento del dólar y un refugio, una búsqueda de refugio en otros activos. Fíjense que el oro sigue tocando máximos históricos, está alrededor de $1.950 la onza, un número alto, y todavía nada apuesta a que esto vaya a revertirse. De hecho, si uno mira los contratos de futuros, hay un buen volumen, estamos hablando de más de 100.000 contratos de largo plazo, solo en la Bolsa de Chicago, que es una de las principales de todas maneras, planteando todavía escenarios futuros con un mayor debilitamiento del dólar. ¿Qué significa esto? A ver, y un tema más. La Fed, esto ya no es solo un tema, digamos, de la crisis de la pandemia, porque la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, desde marzo venía dándole mucho crédito en dólares a los demás bancos centrales. Argentina no incluía, pero hizo swaps de monedas con una docena de bancos centrales mundiales, acá en la región, México y Brasil. Esos dólares que desde marzo los demás bancos centrales venían exigiendo, venían demandando, están empezando a ser devueltos. Entonces hay un relajamiento también ahí de las condiciones financieras, del estrés financiero, que es también lo que se ve en el aumento de la bolsa de Estados Unidos. Ahora, ¿a dónde va esto? Bueno, como decíamos recién, hay demanda de otros activos, que no sean el dólar, sino activos que a veces actúan como sucedáneos, como complementos o sustitutos del dólar, y esto lo vimos también en 2010, con la crisis anterior, cuando la gente huía del dólar, se iba, por ejemplo, a commodities. Y acá viene un primer impacto. Puede haber una tendencia a una especulación financiera, una búsqueda de resguardo, como lo quieran decir, que apuntale el precio de los commodities que viene repuntando en los últimos tiempos y que puede continuar así. Eso es un tema a tener en cuenta porque obviamente define una estrategia de venta para las producciones agroalimentarias en Argentina, también porque impacta en la región y una mayor capacidad de compra, por ejemplo, de Brasil, sería una muy buena noticia. Recordemos siempre, y ahora vamos al peso argentino y el tipo de cambio acá, que a nosotros no nos importa tanto si Brasil devalúa o no,
sino que nos importa si Brasil crece o no. Y el problema que tenemos en estos años es que Brasil no crece, y ahora la pandemia repercute también ahí. Vamos rápido entonces a cómo eso se baja a Argentina. Venimos viendo, y esto lo empezamos a charlar el lunes pasado, que tenemos una emisión importante, pero todavía no problemática en términos de inflación o de búsqueda o de justamente de salto del dólar. Es parte de lo que está atrás de estos saltos que hemos visto, del aumento del blue en estos días, del aumento del contado con liquidación y del dólar bolsa en las semanas previas. Pero no es algo problemático todavía y no es algo que no pueda manejarse a futuro. Lo charlábamos la vez pasada. Pero hay que tenerlo en cuenta porque es un monto importante y que si no se maneja bien sí va a generar problemas. Y sobre todo porque todavía queda la duda de cuánto más déficit fiscal va a haber que financiar con emisión desde el momento en que todavía no está cerrado el año y no se sabe qué políticas se van a aplicar de acá en más. Pero este aumento, esta cuestión, perdón, me tiré el mate. Esta cuestión de mayor oferta de pesos y que tiene que ir a algún lado, y no hay activos, no hay instrumentos en pesos con una tasa de interés, una tasa de rendimiento atractiva en este momento en el corto plazo. Por el otro lado, genera hay una demanda ahí de dólares que obviamente con las restricciones que pone el Banco Central no pueden ir ni al contado con liquidación ni al dólar bolsa. Entonces ahí empieza a aparecer el blue y esta brecha enorme que tiene el dólar blue particularmente. Si se fijan, un blue que está llegando a 140 pesos por dólar contra contado con liquidación o bolsa que están en 115 más o menos y un dólar oficial que con el 30% de recargo casi que llega a 100, hay una brecha ahí importante que también tiene que ver con esto, con que al no poder ir más a contado con liquidación o a blue, ahí se demanda, o a bolsa, ahí se demanda el blue. Y acá está apareciendo una demanda porque el que cobró una indemnización, no importa que esté prohibida, ¿no? Hay paquetes de salidas, se negocia. O quien tiene un negocio y tiene un flujo que en este momento no puede colocar en ningún lado porque por estar cerrado el negocio, por no haber demanda, por lo que sea, tiene ahí el excedente y necesita guardarlo, obviamente recurre al activo que tenemos, que tiene a mano, que es el blue. Entonces, acá tenemos la cuestión. El tipo de cambio real está, depende cuál de estos dólares uno considere, pero no está mal. No tenemos un problema hoy de competitividad cambiaria. No es que esté para tirar manteca al techo, pero no tenemos un problema ahí estricto. Y de hecho, en los últimos 10 días hemos visto, incluso un poco más, hemos visto una apreciación de parte de nuestros socios comerciales y de los países de la región en general y de los países, como decíamos, a nivel mundial en general, que a Argentina le favorece, porque entonces Argentina dejó de ser un país que perdía competitividad. Y esto le permite al gobierno, con esta leve diferencia que va generando mes a mes entre el dólar oficial, que devalúa un poquito más que estas tasas de inflación bajas que estamos viendo, y de vuelta, el lunes pasado charlábamos por qué, le va permitiendo ganar un poquito de competitividad ya solo contra el dólar, pero además, como el dólar gana competitividad contra el resto de las monedas, Argentina no tiene hoy un problema de competitividad a nivel regional y de sus socios comerciales. Cerremos nomás, para decirlo, con que esto no es algo que podamos definir como una tendencia. Esto es, hay que mirar esta tendencia mundial y ahora lo que falta es ver qué va a hacer Argentina con esto. La lógica sería que en la medida que se relaje la pandemia, el Banco Central mantenga esta cuestión de que el dólar vaya parejo con la inflación. El tema es que la inflación va a tener picos, probablemente de la mano de todo lo que charlábamos la semana pasada, para no ahondar, ¿no? Entonces va a haber que tenerle mucho cuidado a la política cambiaria y a la política monetaria para que estos excedentes de pesos que venimos marcando sean manejados correctamente y no lleven a una presión inflacionaria y a una presión devaluatoria. Pero por ahora parecería que la tendencia para ya no segundo semestre, sino los 5 meses que quedan, es que vayan un poco a la mano, ¿no? De la mano la inflación y el tipo de cambio, de manera que no se pierda esta competitividad que Argentina mal que mal viene sosteniendo con vaivenes en estos meses. Muchas gracias, Martín. Muy completo, dimos un repaso por todos lados. Hubo cierre mutuo de consulados entre Estados Unidos y China esta semana. Se está tensionando bastante
el asunto, y también tenemos que después hablar del flagelo del mate en el teclado, que bueno, se ha transformado en un clásico estos meses. Yo ya no sé cómo limpiar mi computadora, porque tengo un mate un poco inestable y hasta 2 veces por día ya me ha pasado. Pero bueno, es un tema que lo dejamos para después, ahí lo vi entrando en calor a Mati Alonso. Mati, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Gonza? ¿Todo bien? Todo bien. Estaba Bueno, buscando, vos hablabas del mate, yo estaba buscando mi celular, lo dejé acá y desapareció, una cosa extrañísima. bueno. Estoy solo y desapareció el celular. Espero que lo puedas encontrar. Si querés avisar y te llamo. Sí, debe ser unos ñomos que nos están molestando a todos. Bueno, te escuchamos, Mati, todo tuyo. Dale. Bueno, buenos días a todos. La vez pasada habíamos hablado sobre la cultura, sobre esta importancia que como sociedad le habíamos empezado como a reconocer a la cultura, y habíamos hablado del estudio este que habían hecho 2 profesores de Harvard sobre que habían tomado 200 startups de Silicon Valley, que al final, después de esos 15 años de estudios, habían quedado 100, y cuáles eran las conclusiones que sacaban, y que hablaban sobre la cultura del compromiso, que era como la mejor de las culturas, las que mejores resultados y beneficios traía a todo el mundo. Y finalmente citábamos a este académico israelí, Yuval Harari, que hablaba sobre que la característica que nos define a nosotros como especie humana, que es la manera que él tiene de explicar del por qué el éxito de nosotros sobre el resto de las especies, tenía que ver con la cooperación flexible, ¿no? Si alguien quiso comprar la semana pasada los libros de Harari, como yo, que los tenía que regalar a mi suegro, que ayer cumplía años, están agotados. Me dijeron que desde que arrancó la pandemia los empezó a comprar todo el mundo, así que es un autor muy requerido y muy interesante todo lo que escribe, con lo cual va a haber que esperar a que la editorial reponga en las librerías, porque está agotado. Una pregunta que me generaba a mí esta semana, el tema de, bueno, sabemos que la cooperación es importante, y esto que decíamos sobre el compromiso, ¿no? Esta cultura del compromiso. Y hablábamos sobre, bueno, ¿cuál es la herramienta fundamental? A ver, perdón, se me va a apagar la computadora. Perdón. Nos quedamos sin batería. ¿Qué pasó? Bueno, se nos fue, se le apagó la computadora. Perdimos. Ahora cuando regrese lo volvemos a conectar. Juan, hay una pregunta de un colega, Adrián Legaspi, que debe estar conectado por ahí, que pregunta, consulta para el colega contador. Impuestos a la renta financiera 2019, plazos fijos, hay una posición divergente de la doctrina. Para algunos los plazos fijos están alcanzados para 2019, para otros colegas no están alcanzados. ¿Cuál es tu opinión, Juan? Está silenciado, Juan. Ahí va. Ahí No, ahí lo que nosotros tenemos una postura en el estudio que están exentos, no así para los títulos públicos, que sí, los títulos públicos en el 2019 están grabados, están alcanzados, y en el 2020 ya sí estarían exentos, y obviamente siempre y cuando sean en pesos y sin cláusula de ajuste, y si están en dólares, están grabados, digamos, ¿no? Digamos, si están con cláusulas de ajuste, sí están alcanzados. No sé si responde, o dólares, digamos, ¿no? No sé si responde a la pregunta. Perfecto, Juan, muchas gracias. Cualquier cosa, Adrián, volvé a escribirnos en el chat. Mati, bueno, estas son las cosas de estar en vivo, para que todo el mundo vea que los dispositivos electrónicos pueden fallar. Podemos fallar, somos los humanos los que fallamos. Te seguimos escuchando. Bueno, perdón por la interrupción. Lo que estaba queriendo decir es, perdón, Ahí está. Bueno, ¿cómo lograr o cómo ayudar a lograr una cultura de la cooperación y del compromiso?
Y una herramienta fundamental que creo que no habíamos tocado nunca, tiene que ver con la comunicación. Jack Welch, ex CEO muy conocido de General Electric en el management, dice que todo líder tiene que ser alguien que pueda comunicarse bien. Y sobre esto hay un libro interesante de un tal Eduardo Brown, que si quieren algún día lo podemos invitar a una de nuestras reuniones de los lunes, que habla de las personas primero, y él dice que hay 3 estadios o niveles de comunicación en el cual las personas nos manejamos. Un primer estadio que habla sobre las ideas en la información, ¿no? Es donde uno transmite qué es lo que quiere hacer, cuál es nuestro plan, cómo lo hacemos, qué estrategia vamos a usar, qué procesos, etcétera, etcétera. Y para que sea efectivo, tenemos que incorporarle la escucha, ¿no? Él dice que la comunicación siempre en los 3 estadios es bidireccional, ¿no? Nosotros damos algo, pero también tenemos que recibir, y en el recibir está la escucha para que eso que vayamos a dar sea lo más efectivo posible y llegue. El segundo nivel de comunicación, Eduardo habla sobre que tiene que ver con la parte emocional, ¿no? Y que incluye lo que es la inspiración y la empatía, ¿no? Lo que tendríamos que buscar cuando comunicamos es generar una emoción en la persona que recibe ese mensaje, y para poder lograrlo tendríamos que poder desarrollar esta habilidad que se llama empatía, que tiene que ver con ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Bueno, sobre esto hay muchísimos ejemplos, ¿no? Hay discursos que cuando uno logra poder empatizar con el otro y logra, termina siendo como muy poderoso, ¿no? Están famosos discursos, montones, desde películas hasta discursos de Churchill, el de no tengo nada más que ofrecer que sangre, sudor y lágrimas. Como que todo el mundo, cuando hay la comunicación, logró empatizar con el otro y logró generar una emoción fuerte, son recordados, ¿no? Y un tercer nivel de comunicación tiene que ver con los comportamientos, ¿no? ¿Qué cosas yo hago? Es una manera también muy poderosa de comunicar. Si le pegué con el primer nivel de comunicación, que tiene que ver con los datos, la información, que es lo que quiero que hagan. Si también le pegué con las emociones que generé en la otra persona, pero mis comportamientos van totalmente a contraposición de lo que digo y lo que quiero inspirar, es como que esa comunicación se va a ver perdido de alguna manera. Entonces, como conclusión, la comunicación decimos que es una herramienta fundamental que tenemos para conectarnos entre nosotros, que es capaz de generar emociones, y de las emociones más importantes que podríamos, o que puede llegar a generar, tiene que ver con la confianza, que es como el componente esencial del capital social que va a facilitar la cooperación, ¿no? Entonces, hay distintas formas de comunicar, esos son como los 3 estadios o los 3 niveles, y hay una herramienta que de alguna manera aglutina a todos estos 3 niveles, ¿no? Me acordaba de, no sé si algunos lo vieron, no creo que hoy en día nadie lo esté viendo, Game of Thrones. No voy a hacer nada de spoiler, pero un poco sobre el final le preguntan a uno de los personajes, a Tyrion Lannister, al más bajito de los hermanos, sobre quién tenía que ser el próximo rey, ¿no? Y da un discurso que dice que él había tenido mucho tiempo para pensar sobre la historia mismo de su pueblo, una historia llena de sangre, con muchos errores, y él decía, bueno, ¿qué es lo que nos une a pesar de todo eso? ¿Es el ejército, es el oro, es la bandera, son los clanes? Y él dice, no, lo que nos une a nosotros son las historias. No hay nada más poderoso, dice, cito textual, en el mundo que una buena historia. Nada puede pararla, ningún enemigo puede derrotarla. Entonces, una excelente forma de dar un mensaje comunicacional que incluya los 3 niveles es por medio de contar historias. Es la manera más efectiva de comunicar. ¿Y eso por qué? Porque nos gustan las historias, porque en el pasado y también en el presente fue la forma en que las generaciones nos íbamos transmitiendo información. Los aprendizajes, las creencias, los errores, la historia misma del pueblo, la historia de nuestra familia.
la historia es como que nos permite seleccionar y transmitir los mensajes, datos, hechos, ideas, información que queremos, y además nos da el plus de poder transmitir y generar emociones, ¿no? Se dice que la gente primero escucha con el corazón y luego con la cabeza, por eso la historia es directamente poder llegar al corazón del que está recibiendo una comunicación. Me acuerdo que una vez una persona agarró y me dijo, bueno, hagan una prueba, siéntense, les doy 3 minutos, creo que en la universidad me lo habían hecho, cuando estábamos conversando algo que tenía que ver con todo esto. Y me dicen, bueno, todos conocen la historia de los 10 mandamientos. Ok, bueno, tienen 3 minutos para escribir los 10 mandamientos, el que se los acuerde. Bueno, 4, 5, 6 como mucho, algunos se acordaba de los 10 mandamientos, y después nos dijo, bueno, escriban la historia de la creación, o de la serpiente del fruto del prohibido, y todos nos acordamos de la historia. ¿Y eso por qué? Porque eso es un cuento que venía con una historia. Todas estas cosas, a mí me gusta mucho escuchar discursos de personas, las sabía Obama, cuando en el 2004, en la convención demócrata, donde lo nominan como candidato a presidente a John Kerry, lo ponen a él como para ser el principal orador de esa convención. Obama en ese momento era un senador, no lo conocía casi nadie, ni siquiera los mismos demócratas lo conocían. Había sido una sorpresa que lo eligieran a esta persona, encima un afroamericano, para que diera un discurso súper importante. Bueno, tenía que durar 8 minutos, él presentó un escrito que duraba 25 minutos, era demasiado bueno el discurso que él había armado, lo acortaron a 17 minutos, y tuvo todo. Ese discurso después véanlo en YouTube y tuvo todo. Arrancó con su propia historia, que él decía que era una historia improbable, y rápidamente pudo conectar con la audiencia, y el discurso pasó a ser tan poderoso que 4 años después él fue el candidato por los demócratas, y 4 años después fue el presidente de los Estados Unidos. Así que cuando quieran ayudar a la cultura de la organización, cuando quieran transmitir mensajes, acuérdense de estos 3 niveles y las historias como la herramienta más poderosa para poder llegar a la gente. Impresionante, muchas gracias Mati, la verdad que interesantísimo, ¿eh? Siempre es un gusto escucharte. Seguramente todos han tomado nota. Nos quedan sorpresivamente 10 minutos, ha pasado rapidísimo esto, pero bueno, voy leyendo algunas cositas. Juan, Adrián te contesta tu pregunta, dice perfecto, en pesos y sin cláusula de ajuste, esa es la posición mía. Hay una charla entre colegas. Y después queremos hablar un cachito, Martín, sobre el tema de 2 cosas. Para la semana que viene yo voy a plantear un tema ahora para hablar la semana que viene, que es algunos problemas de la gente como uno, como yo, que tengo algunos trámites retrasados y quiero saber la situación. Y después consultarte, Martín, sobre estas 60 medidas, 60 propuestas de reactivación que se estuvo charlando un poco esta semana. ¿Hay algo que nos puedas comentar? Si alguien sabe algo de los trámites, me avisa. Si alguien sabe algo de los trámites de jubilación en ANSES, que mi vieja lo tiene trabado ahí, avisa, por favor. Mirá, sobre las 60 propuestas, las 60 medidas que se anunciarían esta semana, está claro que hay un peso muy importante de lo productivo ahí. No sabemos todavía qué medidas exactamente, pero hay algunas que han empezado a circular. Hay una que es la reforma tributaria, y esa es interesante. Quien está a cargo ahí es Roberto Arias, el secretario de Política Tributaria. Fíjense que hay algo interesante ahí en que se haya creado una Secretaría de Política Tributaria, que históricamente era algo que en todo caso tenía rango de subsecretaría dentro del área de Hacienda, presupuestaria en general. Roberto Arias es especialista y viene de trabajar mucho en ingresos brutos, viene a ser el presidente de la Comisión Multilateral, con lo cual vamos a ver qué hay ahí en la reforma tributaria, que es un buen tema para profundizar cuando se proponga, en términos de justamente simplificar eso, que yo creo que es uno de los que más molesta, uno de los impuestos más molestos que tenemos en Argentina, más allá de que no sea obviamente el de mayor impacto en el número, es molesto. Y es un impuesto que a mí siempre me desagradó desde lo conceptual. Después hay cuestiones básicas que
que ya se anunciaron sobre algo del Plan Nacional de Suelos y la construcción y la provisión de tierras, tanto públicas como privadas, pero siempre ahí en el marco de lo que sería un PPP. Así se estaría planteando, al parecer. Qué interesante que se habla, y se dijo específicamente, salió en alguna declaración del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Basterra, que se asignarían tierras fiscales, tierras públicas, a proyectos de agricultura familiar o a emprendimientos de agricultura familiar que ya existan, y a pymes. Vamos a ver qué pasa ahí, porque hablan de horticultura periurbana, lo cual es interesante, pero vamos a ver qué características toma eso. Después hay todo un tema con la industria automotriz, donde también hubo una reunión la semana pasada entre el ministro de Desarrollo Productivo, Culfas, los sindicatos y la Cámara Empresarial, la principal, que es ADESPA en este caso, donde se habló de lineamientos. Todavía no se dijo nada puntual que se haya sabido, pero se habló de lineamientos. Está claro la cuestión de las tarifas de servicios públicos, que se va a seguir pateando el aumento que estaba previsto para el 1 de julio, no sabemos hasta cuándo, pero obviamente esto tiene impacto en el déficit fiscal que veníamos marcando. No un impacto superlativo, pero un impacto importante, es un impacto significativo de más de 2% del PBI por año, dependiendo de cuánto tiempo y cómo se congelen estas tarifas. Y sobre todo tiene un impacto muy grande en inversión. Y este es un tema a seguir porque la calidad de la provisión de los servicios públicos importa tanto como su precio, y ya sabemos que hemos tenido, gracias a, digamos, la falta de una readecuación del contrato en general, hemos tenido cosas como las que pasaron hace, ¿qué fue? 6, 7 años, ya no me acuerdo. Hubo una Navidad y un Año Nuevo que nos la pasábamos todos viendo quién tenía luz en el conurbano, no sé si en el área metropolitana de Buenos Aires, no sé si todos nos acordamos de ese fin de año. Digo, son cosas que se van sabiendo por ahora de lo que se estaría por anunciar, pero que lo vamos a saber concretamente ahora cuando se anuncie en los próximos días. Veremos puntualmente a qué sectores... hay una cuestión más, perdón, que me interesa marcar sobre esto tributario, que es que parecería que vuelve lo que era el decreto 814, derogado en 2017, que básicamente le permite tomar las contribuciones a la seguridad social, a las pymes al menos, como crédito tributario contra el IVA. Juanma lo ha laburado, así que seguro que puede comentar más de qué significaría la vuelta de una medida así. La lógica siempre fue beneficiar más a las empresas radicadas más lejos del área metropolitana de Buenos Aires, más lejos de las grandes ciudades. Digo, no sé, no es que se sepan todas estas cosas en concreto, son los rumores, son las cosas que hemos podido ir chequeando. Va a haber que prestarle atención a qué se haga a nivel sectorial, porque si bien tenemos cuestiones, y seguramente haya cuestiones vinculadas a la ley de economía del conocimiento, bueno, hay que ver qué pasa con sectores que hoy siguen en situaciones muy críticas, como es por la pandemia, todo lo que tiene que ver con turismo o con recreación, y después tenemos en el sector de aeronegocios los problemas que tiene en este momento la cadena láctea, por ejemplo. Hay que ver ahí si hay una atención, que sospecho que sí, a las cuestiones puntuales de cada sector y cada rama. Bien, muchas gracias, Martín. Ya nos falta poquito. Les aviso a todos, acabamos de compartir el link del discurso de Obama que comentó Matías, lo compartimos ahí en el chat por si a alguien le interesa escucharlo. Tenemos una preguntita más, Juan, sobre lo que respondiste hace un ratito. Repreguntan, dicen, ¿los intereses devengados de bonos soberanos están exentos de impuesto celular durante el 2019? Sí, un poco creo que entendí que la pregunta se había respondido, por eso no me había avivado, pero bueno, sí, los intereses, la renta de los títulos 2019 estarían grabados, estarían alcanzados por el impuesto celular, así que si esa era la pregunta, sí, y que son los intereses vengados de los bonos soberanos. Bien, perfecto. Muchas gracias, Juan. Fue una semana también donde se debatió muchísimo sobre el proyecto, y lo planteo acá porque nos impacta directamente se charló mucho sobre la posible inversión de capitales chinos en granjas de cerdos. Hubo mucha polémica, pero me gustaría que trabajemos un poquito este tema durante la semana y que lo podamos charlar el lunes que viene, sobre todo con respecto
a estas 60 medidas que de alguna manera estamos buscando inversiones, generar trabajo, transformar proteínas vegetales en proteínas animales, agregarle valor, federalismo, bueno, en fin, yo entiendo desde lo personal que muchas de estas 60 medidas van a ir por ese lado para ver cómo enfrentamos el desafío de la pospandemia, y esta semana tuvimos como un acercamiento de algo de lo que podría ser, y bueno, hubo posiciones contrapuestas que estaría muy bueno desarrollarlas un poco la semana que viene. También me gustaría que charlemos la semana que viene, y por primera vez en este ciclo voy a dejar tarea para mis compañeros. Se me venció el carnet de conducir. Yo estoy llevando una cuarentena en Vicente López, una cuarentena muy, muy estricta. Tengo domicilio en el interior de la provincia, en Coronel Suárez. Molesté a mi papá, que debe estar conectado por ahí, y digo, che, ¿cómo hago con el carnet? ¿Hay prórroga? ¿No hay prórroga? ¿Puedo andar con el carnet vencido? ¿Necesito sacar un permiso? Bueno, lo mismo que la BTV, ahí entiendo que Martín hizo la BTV, pero también es un tema a charlar. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Puedo no hacerla? ¿Puedo no sacar el carnet, no renovar el carnet? Pero necesito avisar, o si me frenan y lo tengo vencido, me van a reconocer automáticamente que tengo prórroga. Ahí Javier Brenner nos está acotando 200 días más para sacar el carnet. Buenísimo esos 200 días. Si me paran con el carnet vencido, automáticamente me reconocen esos 200 días. Bueno, me parece que información útil. Tenemos muchas personas que se trasladan constantemente por la ruta, transportistas, gente de campo, más allá de transitar de una provincia a otra. Bueno, son cosas que de repente, viste que el carnet, abrís la billetera y decís, che, ¿cuándo me vencía el carnet? No, lo tengo vencido. Bueno, en este momento de pandemia no es algo menor, y entiendo que mucha gente debe estar en la misma situación de lo que me pasa a mí. Los seguros también comentan acá. Mirá cómo hay un feedback, me gusta. ¿Qué pasa si con los 200 días de prórroga choco con el carnet vencido? ¿Qué pasa con el seguro? Bueno, Hugo, te veo ahí para la semana que viene. Nuestro abogado, especialista en el tema, lo podemos ir charlando. Me parece interesante y muy útil para todas las personas que se conectan. Les agradezco mucho a todos los que se sumaron. agromanagement.global@gmail.com, cualquier duda, tema que quieran charlar en la semana. Esta conversación fue grabada, así que la vamos a estar subiendo a YouTube. ¿Qué pasa con los boletos de marca vencidos? También preguntan. Bueno, acabamos de tocar un tema que hay mucha gente, ahí están compartiendo un link, ahora lo compartimos. Me parece interesantísimo para charlar. Así que los saludo a todas las personas que se sumaron. Muchas gracias por estar todos los lunes. Gracias a Adrián, Meli Oliva, gracias a Mauge, que estuvo conectada detrás de Agromanagement, a Luma Chay también, que nos ayuda muchísimo en la semana. Hugo, Juan, Martín, Matías, nos vemos el lunes que viene. Buena semana. Buena semana, gracias. Nos vemos. Chau, chau.